Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre asentamientos. Cálculo de asentamientos. Dijimos que en consolidación vamos a calcular principalmente dos cosas, los asentamientos y el tiempo en que se completa la consolidación, ¿sí? Bien, para calcular los asentamientos habíamos dicho que teníamos la ecuación de base, esta que era aritmética, y que yo les había anticipado que podíamos calcularlo mediante los coeficientes de la curva. Bien. Para empezar a calcular el tema del asentamiento tenemos que ver varias cosas. Tenemos que tener nuestra curva, tenemos que linealizar nuestra curva y tenemos que fijarnos cuáles son los valores de las presiones iniciales y finales, ¿sí? Y en qué tramo de nuestra curva se encuentran y qué tipo de, si está normalmente consolidada o preconsolidada, ¿sí? Pero vamos a arrancar con una curva de una arcilla preconsolidada, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer primero es hallar la presión de preconsolidación, ¿sí? Eso nos va a dividir la curva en dos. Bien, teníamos que encontrar el punto de máxima curvatura, trazar una horizontal, trazar una tangente al punto, trazar la bisectriz entre esos dos, y luego teníamos que venir con la forma de la curva desde acá, ¿sí? Tangente a esto, y el punto donde se cruzaban estos dos, iba a ser nuestra presión, nuestra sigma de preconsolidación, ¿sí? Bien. Con esa presión de preconsolidación lo que podemos hacer es linealizar nuestra curva, que significa vamos a convertir esta rama, ¿sí? Hasta nuestra presión de preconsolidación, esta rama en una recta, ¿sí? Dependiente CR, ¿sí? Y luego vamos a convertir la otra rama, vamos a ponerle otro color, esta rama que venía acá en naranja, en otra recta de pendiente CC. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos va a permitir usar esta fórmula que habíamos deducido, ¿sí? De acuerdo a la zona en la que estemos, si estamos antes o después de la presión de preconsolidación. ¿Ok? Bien, vamos a ir analizando los diferentes casos. Bien, en el caso 1, ¿sí? Tenemos una arcilla normalmente consolidada. ¿Esto qué significa? Que estamos en el tramo CC de nuestra curva, ¿sí? Nuestra arcilla nunca tuvo esta presión máxima, ¿sí? Ella se deforma naturalmente, ¿sí? Nunca tuvo una deformación mayor en su vida. Esta es el tramo, ¿sí? Por lo tanto, para calcular el asentamiento usamos simplemente la expresión que habíamos deducido en el video anterior, que va a ser igual a el índice de compresibilidad, que repasamos cómo se hallaba mediante la fórmula entre la relación entre la deformación y las presiones, ¿sí? Teniendo en cuenta la escala logarítmica, por h por el logaritmo de la división entre las presiones, la presión final y la inicial, ¿sí? Entonces, supónganse, esta va a ser nuestra presión inicial, o nuestra sigma inicial. ¿Qué dijimos? Que es la presión efectiva, ¿sí? Que tenía nuestra arcilla en su estrato debido a las presiones geostáticas, ¿sí? Que actuaban sobre ella, ¿sí? Si esta es nuestra arcilla, lo que vamos a hacer es vamos a calcular a la mitad del estrato cuáles eran las tensiones efectivas, ¿sí? Debido al peso del suelo. Si vamos a tener hasta acá va a ser igual al peso de lo que está arriba, ¿sí? Del peso del estrato 1 por la altura 1. Tenemos que ver bien a dónde está ubicada la napa freática, no se olviden de eso. Y esta arcilla, si está consolidando, está saturada, ¿sí? Entonces le vamos a sumar el peso de la arcilla saturada, el peso efectivo, ¿sí? De la arcilla, por la altura de la arcilla dividido 2, ¿sí? Vamos a tomar en la mitad del estrato, ¿sí? Esto sigan
calcúlenlo como se debe, ¿sí? Teniendo en cuenta dónde está, en este caso yo tomé que la napa freática está acá, ¿sí? Si está más arriba, acuérdense, son las tensiones efectivas. Y mediante Boussinesq o Newmark, si aplicamos una carga acá, ¿sí? Vemos cómo son los bulbos, ¿sí? Y qué presión, qué aumento de presión nos da para el punto, un punto en el estrato, ¿sí? Este delta sigma. Entonces, sigma 0 va a ser la geostática y sigma final va a ser la geostática, la presión efectiva inicial, más delta de presiones debido al aumento de carga. Bien, entonces, ubicamos nuestra presión inicial en nuestro gráfico y nuestra presión final, ¿sí? En nuestro gráfico de escala logarítmica. Y ahora ya tenemos este coeficiente, tenemos la altura, esta altura es la del estrato completo, ¿sí? Porque lo que se asienta es el estrato completo, no se deforma por partes, se deforma entero. Y acá arriba entonces va a ser la final dividida la inicial, ¿sí? Esto es para una arcilla normalmente consolidada. Hay una ecuación, ¿sí? Que por ahí les puede servir de ayuda si no tienen el valor de el índice de compresibilidad o de compresión, que es igual para arcillas normalmente consolidadas y arcillas inalteradas según Skenton, que es igual a 0,009 del límite líquido menos 10. Esto es para arcillas inalteradas. También hay otra que es CC igual a 0,007 por límite líquido menos 10 para arcillas remoldeadas. Estas son fórmulas empíricas según Skenton, ¿sí? Hay algunas otras, pero les puede servir para algún ejercicio en el que igual no tengan la curva, ¿sí? Generalmente van a tener la curva de compresibilidad. Bien, bueno, vamos a seguir. Ok, luego para arcillas preconsolidadas, ¿sí? Tenemos dos casos, ¿ok? Donde tenemos un caso en el que la presión final, ¿sí? Esta que calculamos teniendo en cuenta la inicial más el aumento de presión, es menor que la de preconsolidación, ¿sí? Acá está la de preconsolidación. La final anda por acá, ¿sí? Y nuestra inicial por ende anda por acá. Por ende, vamos a estar solo en la rama de la curva de recarga, ¿sí? En la parte de recarga. Por ende, el asentamiento que tengamos va a ser igual a ese coeficiente índice de recarga sobre 1 más E0 por la altura total del estrato por el logaritmo de la final sobre la inicial, ¿sí? Acuérdense, efectivas. Pero ¿qué pasa si estamos en un caso en que acá está la de preconsolidación y acá está nuestra inicial y acá está nuestra final, ¿sí? En ese caso tenemos que recorrer no solo este tramo de la curva, sino también este, ¿sí? Y eso va a ser el caso 2, en el cual la de final va a ser mayor que la de preconsolidación. Entonces nuestro asentamiento final va a estar compuesto por dos expresiones. La parte que recorramos en la curva, en la rama de recarga, y luego la otra parte, ¿sí? Que va a estar sobre la parte normalmente consolidada, ¿ok? Por eso es importante que linealicemos nuestra curva para poder evaluar esta relación, ¿sí? En este caso, acá siempre h va a la altura total del estrato, y acá lo que tenemos que tener cuidado es que la que nos va a marcar hasta dónde llega nuestro análisis va a ser para esta zona de recarga, ¿sí? Perdón, que parece una semi-R, ¿sí? Vamos a ir desde la inicial hasta la de preconsolidación, ¿sí? Por eso acá va a estar la inicial y acá la de preconsolidación, y luego en la otra rama vamos a ir desde la de preconsolidación hasta la final, ¿sí?
Así que la final va a ir arriba y la de preconsolidación abajo, ¿sí? Una técnica que hago es siempre abajo va la más pequeña, ¿sí? Entonces con eso vamos a recorrer toda la curva y vamos a poder hallar el asentamiento total de nuestra muestra. Bueno, y con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.